Gloria a Jesús. Santo Dios. Adorado es el Señor. Santo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta noche preciosa, pues adoramos al Señor. El Señor por la oportunidad tan hermosa que Él nos concede de, a través de esta plataforma, Jesucristo Faro de Luz, llegar a sus hogares. Aquí estamos adorando al Señor nuevamente. Les doy la bienvenida en este espacio donde estaremos trabajando con un tema muy hermoso, un estudio bíblico, como la escuela bíblica está conectada a esta hora. Así que sean bienvenidos, y en esta preciosa hora, pues tengo el honor y el privilegio de que me acompañe uno de mis hermanos en Cristo, una persona a quien admiro y quiero bastante. Él se va a identificar para que todos ustedes sepan de quién se trata. Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Tomás Acosta y estoy visitando aquí a mi hermana Janet, a quien conozco ya por muchos años. Pues Dios me ha dado el privilegio de compartir con ella y de aprender también de su vida en los caminos del Señor. Y yo creo que es un privilegio que Dios nos ha concedido. Vivimos en Texas y estamos visitando acá en Ohio por algunos días, y es un gran privilegio el que podamos en el día de hoy compartir de la palabra de Dios. Amén. Lo he invitado porque él también es maestro de escuela bíblica de la iglesia donde venimos, de New Jersey, la iglesia Puerta de Salvación, donde pastorea el pastor Carlos Matos, y allí pues, a pesar de que lo conozco desde hace mucho tiempo, de la primera iglesia, que es nuestra amada iglesia Rosa de Sarón, en la Romana, República Dominicana, y también Dios nos dio el privilegio de estar juntos en la iglesia de New Jersey, y lamentablemente pues ahora pues nos hemos separado. Ellos están en Texas y nosotros aquí, pero seguimos siempre con ese amor y esa armonía, esa unidad en el espíritu. Así que por eso lo he invitado, porque él también es una persona que Dios utiliza mucho en la palabra. Así que esta noche nos vamos a gozar. Así que bendiciones para todos los hermanos que ya se están ahí conectando. Como ustedes saben, mis amados, la escuela bíblica pues tiene como costumbre, al final pues los saludaremos. Ahora mismo nos vamos a enfocar en lo que es nuestro estudio. En esta noche vamos a estar mirando el estudio basado en el tema cuando Dios te da la elección. ¿Cuál es tu decisión? Así que basado en esto, nosotros vamos a estar desarrollando este tema, y en esta ocasión vamos a estar basados en el libro de Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a tocar esa historia hermosa que ahí nos habla, y también vamos a tocar unos cuantos versos del capítulo 26. Así que tengan sus Biblias abiertas, tomen lápiz y papel para que estén anotando, ¿verdad?, cualquier cita que se dé. Y yo sé que juntos pues nos vamos a gozar. Así que cualquier inquietud, cualquier pregunta, usted puede estar seguro de que se la vamos a contestar. Solamente escríbala. Yo sé que ahí estará conectada nuestra pastora asociada El Cita, y ella siempre está pendiente a cualquier pregunta que se haga. Si por si acaso no se la contestamos desde aquí, ella lo hará de forma directa a través de la escritura, siguiendo, ¿verdad?, el orden de sus preguntas. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar en este tema, pero antes quiero decirle a los hermanos, ¿verdad?, que si alguien les puede informar a los demás que ya empezamos nuestro estudio, para que ellos puedan aprovecharlo desde el principio. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar con el desarrollo que tenemos para esta noche. Cuando Dios te da la elección, ¿cuál es tu decisión? Como en forma de introducción, ¿verdad?, podemos decir de forma clara que Dios muchas veces nos pone a nosotros en una situación porque Él quiere en cierta forma probar lo que hay dentro de nuestros corazones. Y es ahí que Él nos da a nosotros la elección. Y vamos a ver en esta historia que vamos a estar compartiendo en esta noche cómo Dios le da la elección a su siervo David de tomar acción. Pero vamos a ver cuál fue la decisión que él tomó al estar enfrente de esta decisión, esta elección que Dios pone en sus manos. Y es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender que sobre todas las cosas, cada vez
que Dios nos da a nosotros a elegir, nosotros tenemos que tener cuenta de cuál será nuestra decisión final. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cada decisión que nosotros tomamos en la vida tendrá una consecuencia y es dependiendo de esa elección o de esa decisión final que nosotros hagamos, así será realmente nuestra recompensa al final del día. Entonces, hermano Tommy, ¿qué usted me puede decir cómo Dios le ha dado, por ejemplo, a usted personalmente, el tomar le ha dado una elección? ¿Y cuál ha sido así rápidamente la decisión que usted ha tomado? ¿Y cuál ha sido el resultado de esa decisión? Amén. En la vida como cristianos, obviamente, nosotros siempre estamos siendo, de alguna manera, la gente utiliza muchas veces el término probado, pero de alguna manera yo diría que son oportunidades que Dios nos da de mostrar lo que verdaderamente es nuestro carácter o en qué está nuestro carácter fundamentado o formado. En la vida, recuerdo en un caso en particular donde estaba en mi país y tenía ya que tomar una decisión importante en términos si me establecía donde vivía en mi país, República Dominicana, o si tenía que moverme a los Estados Unidos. Eso fue una decisión muy importante para mí. Algunas personas siempre tenían la idea de que el cristiano que se movía a Estados Unidos por su salvación o su vida estaba probablemente en riesgo al hacerlo. Y sí es cierto que, sobre todo en ese tiempo, yo me mudé al área, lo que era el área del Bronx. Y sí, es verdad que había muchas situaciones que no necesariamente honraban a Dios. Pero yo creo que ante todo, cuando la palabra de Dios está formada en tu corazón y arraigada en él, independientemente de cuál sea el escenario o lo que las personas estén haciendo fuera, siempre está ese temor, siempre está esa dirección del Espíritu Santo de Dios indicándote cuál es la voluntad de Dios. Y sobre todo algo yo he aprendido es, hay paz cuando uno se mueve dentro de la voluntad de Dios. Y es ese Espíritu Santo que nos va indicando si hay algo que no está necesariamente alineado con lo que es la voluntad y el propósito de Dios, pues el Espíritu Santo de Dios se encarga de irnos tocando el corazón, vamos a decirlo así, para irnos indicando cuáles son las decisiones correctas que debemos tomar, manteniéndonos siempre puros y manteniendo siempre el baluarte de la palabra de Dios. Amén. Eso es así. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando tomamos ciertas decisiones y sobre todo si el Espíritu Santo de Dios está ahí a favor nuestro, el resultado será 100% positivo. No quiere decir que en el trayecto no vamos a encontrar obstáculos, pero será muy diferente al hecho de que el Espíritu Santo nos está dirigiendo y sabemos que estamos en la mano segura. Entonces, vamos a entrar en lleno, ¿verdad?, en lo que nuestro estudio nos tiene preparado para hoy, y vamos a ir al primero de Samuel, capítulo 24, y vamos a ver algunos versos de este capítulo cuando David perdona la vida de Saúl en Engadi, y vamos a ver que David tenía de parte de Dios incluso el tomar acción contra la vida de Saúl, pero sin embargo vamos a ver la decisión que él tomó con respecto a esto. Y vamos a leer algunos versos y luego que yo lea estos versos, pues el hermano Tomás nos va a estar hablando un poquito de quién es Saúl o quién fue Saúl. Vamos a leer los versos del 1 hasta el 3. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Amén. A manera rapidita, porque sé que el tiempo se nos va. Solo quiero destacar rápidamente con relación a este personaje Saúl, quién fue el rey Saúl y cómo llegó al reino de una manera rápida. Y está en el 1 de Samuel, capítulo 9,
nos habla en el versículo 1 y el versículo 2, nos dice rápidamente, lo voy a leer rapidito. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serol, hijo de Belcorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y la historia habla de que Saúl obviamente salió en busca de unas asnas que se habían extraviado a su padre y terminó encontrándose o terminó llegando hacia el profeta Samuel, quien entonces, guiado por Dios, ya Samuel había recibido ya la instrucción de parte de Dios, de que obviamente Samuel iba a venir, y Dios entonces pasa a elegir el pueblo de Israel. Incluso había pedido a Dios que ellos querían ser, inexplicablemente, pero querían ser igual que los otros pueblos, y ellos le estaban pidiendo a Dios un rey y que le estableciera un rey, y que querían ser igual que los otros pueblos. En respuesta a esta petición del pueblo, pues Dios cedió, no necesariamente, porque Samuel incluso habla y les hace claro la gravedad de lo que ellos habían hecho, del pecado que habían cometido, al pedirle a Dios que lo pusiera, lo hiciera igual que los otros pueblos con reyes, cuando Dios había sido su rey, su libertador. Y básicamente el reinado de Saúl empieza, sí, siendo elegido por Dios, pero no sin antes Samuel marca la pauta de que lamentablemente había sido producto de una desobediencia, de una mala decisión, y la hermana Janet estaba hablando con relación a esto al principio del tema, de una mala decisión del pueblo. Y de alguna manera esto viene siendo como una sombra de lo que fue luego el reinado de Saúl, que de inicio, como acabamos de mencionar, no necesariamente empezó dentro de lo que era la perfecta voluntad de Dios, cuando me refiero a la elección o a la petición del pueblo de que le estableciera a Saúl o a alguien por rey. Entonces, si me permiten rapidito, en el capítulo, me parece que el capítulo 17 establece. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come conmigo por la mañana, y te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y estoy tratando de leer solo versículos claves, porque no, yo sé que el tiempo se nos va y no tenemos mucho tiempo. Solo voy a leer entonces el capítulo 10, el versículo 6 al 7, y dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ya es refiriéndose a Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Así empieza, digamos, el reinado o el llamado, aunque no había sido juramentado como rey todavía, pero así empieza ya el llamado de Dios con este hombre Saúl. Entonces podemos ver que en el inicio de Saúl era un hombre que, aunque no estaba dentro del plan perfecto de Dios para que gobernara a su pueblo, porque como ya nuestro hermano ha mencionado, no era la voluntad de Dios que en Israel hubiera un rey como en todas las naciones. Pero aquí lo que nos llama la atención de Saúl es que Saúl era un hombre humilde al principio, incluso el Espíritu de Dios vino sobre él. Y eso nos dice a nosotros, hermano Tommy, que al principio nosotros podemos empezar bien. Amén. Y en el trayecto algo comienza a suceder que va dañando la situación y nos va dañando a nosotros. Y es por eso que nosotros en este transcurso de tiempo en el cual somos probados, ¿verdad? Porque sabemos que él empezó bien, pero él fue probado también. Y él, lo que pasó con él fue que no pasó la prueba. Sí. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué fue lo que hizo Saúl que desagradó tanto a Dios? Y nosotros conocemos la historia, pero vamos a ver qué fue lo que realmente hizo Saúl para desobedecer, para desagradar a Dios, en el sentido de que Dios
llegó un momento entonces que vamos a ver la historia del segundo rey de Israel en contraposición con lo que es Saúl. Y en eso nosotros nos vamos a estar basando en esta noche para ver cómo reaccionó uno y cómo reaccionó el otro frente a las decisiones que Dios ponía en su corazón. Dios le daba la elección para ello elegir, como nos la da a nosotros. Nosotros tenemos la libertad en Cristo Jesús de elegir cuál camino seguir. Ahora, esa elección que Dios nos da depende el final de la decisión que nosotros hagamos. Cuando nosotros vemos este verso que nos habla aquí en el capítulo 24, que nos dice que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, ¿qué estaba pasando realmente con Saúl en este momento? Y nosotros luego vamos a ver cómo la historia de Saúl se va a ir desarrollando. Pero específicamente en este momento vemos que Saúl vuelve de perseguir a los filisteos. ¿Qué estaba pasando? Si nosotros nos vamos al capítulo 23, vemos que en un momento dado David recibe una notificación de que Keila estaba en peligro y de que los filisteos estaban acabando con el trigo que ellos sembraban. Cada vez que llegaba el tiempo de la cosecha para los de Keila, los filisteos se aprovechaban. Y Keila era una ciudad fortificada, tenía incluso doble protección en cuanto a lo que eran sus puertas, eran protegidas de tal manera que los filisteos no podían entrar, pero ellos se la ingeniaron. Y lo que hacían era que como tenían el trigo fuera de la ciudad, ellos le arrancaban todo cuando era el tiempo de la cosecha. Entonces, cuando David recibe esta noticia, ¿qué hace David? Y vamos a hablar un poquito de David. Entonces, David, si nosotros nos vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, ahí vamos a encontrar la historia del ungimiento de David. David, y luego vamos a estar conectando todos estos puntos porque es interesante. David surge a medida de que Dios desecha a Saúl. Ustedes se preguntarán por qué desechó Dios a Saúl. Cuéntanos un poquito, Tommy. ¿Qué fue lo que llevó a Dios a desechar a este hombre que ya tú mencionaste que al principio fue ungido por el profeta Samuel? Bueno, es interesante porque cuando Dios llama a Saúl, a diferencia de David, Dios le dio, a través de Samuel, le dio directrices o le dio pautas específicas de lo que él tenía que hacer cuando él regresara. Le profetizó con qué personajes o qué personas se iba a encontrar y qué pasos él tenía que dar específicamente. Entonces, una de las instrucciones específicas que Samuel le dio a Saúl de parte de Dios, obviamente, era que él tenía que ir a Gilgal y tenía que esperar por Saúl, por el profeta de Dios, por 7 días, y que luego ahí iban a ofrecer sacrificios a Dios, pero luego ahí el profeta le iba a mostrar o le iba a dar las instrucciones de Dios o las pautas que él tenía que seguir. Una de las cosas que notamos, y me parece que está en el versículo 13, capítulo 13, perdón, me parece que es el versículo 8 al 14, si me permiten confirmarlo. Sí. Y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba, o sea, se estaba desesperando el ejército. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí que Samuel que venía, o he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. No sé si lo estoy pronunciando correcto. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí entramos entonces en que la desobediencia de Saúl lleva a ser desechado. Por 2 veces él desobedece a Dios y hace lo que a él le parece bien. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a ver que él es representante del que está carnal, no del espiritual. Y que David aquí vamos a representarlo como el hombre espiritual. Entonces, por vía de que él desobedece a Dios, Dios lo desecha y Dios dice ahí en ese versículo que tú leíste en el último, que entonces Dios se ha provisto de un varón que es conforme a ¿qué? Su corazón. A su corazón. ¿Por qué? Porque ahora ese varón haría todo lo que Dios le mandara hacer y no como este desobediente. Y es interesante porque cuando tú buscas en el original la palabra obediencia, está ligada a oír, incluso una traducción lo pone como escuchar o escuchar bien. Y es interesante porque precisamente a Saúl se le dio las instrucciones específicas. No fue un asunto de que él ignoraba cuál era la voluntad de Dios, porque específicamente se le dijo lo que tenía que hacer. En este caso, lo que él tenía que hacer era esperar. Era esperar y él no esperó. Y entonces ahí dice Dios se enoja y se arrepiente de haber levantado a Saúl como rey de Israel. Y entonces le habla a Samuel y en el capítulo 16 nos habla entonces del ungimiento de David. Y dice que cuando Jehová le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo tú has de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel seguía llorando al primer rey, porque él estaba consciente de sus errores, pero aún así él lo amaba y él no quería que el pueblo sufriera las consecuencias de no tener un rey, ya lo tenía. ¿Por qué ahora, por la desobediencia de este rey, es desechado? Y Dios entonces ahora dice que él se ha provisto de alguien y él lo lloraba. Entonces, algo que yo quisiera destacar, si tú ves en el capítulo 12, el versículo 24-25, precisamente Samuel le aclara al pueblo durante se me fue la palabra, durante la juramentación, la juramentación del rey Saúl, y era que el pueblo tenía que obedecer a Dios y también incluso al rey, porque el Samuel dice, mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Si la cabeza no está alineada con la voluntad de Dios, el pueblo también paga las consecuencias de ese líder que no está necesariamente guiando a su pueblo o a su rebaño, si me permiten la ilustración, de acuerdo a la voluntad de Dios. Samuel sabía que si el líder se desviaba de lo que tenían que ser los caminos de Dios, lamentablemente el pueblo también iba a ser afectado. Samuel estaba haciendo la advertencia, las consecuencias van a trascender, no solo va a afectar al pueblo, sino el mismo rey. Y de igual forma, si es el rey el que no se somete, las consecuencias de esas acciones van a terminar afectando lo que era el pueblo. Y si no mira la historia de Israel, está más que claro que lamentablemente cuando los líderes de los reyes de Israel, de muchos de ellos que no vivieron conforme a la voluntad de Dios, que no honraron a Dios, vemos a través de la historia bíblica cómo Israel terminó también pagando las consecuencias de esos errores. Y vemos que aquí nos sigue diciendo que ya Dios lo había desechado para que no reinara sobre Israel. Y le da instrucciones específicas a Samuel y le dice, toma tu cuerno y llénalo de aceite y ve a Isaí de Belén. Y yo me he provisto de esta casa a un rey. Y él temiendo por su seguridad, porque se demostró desde el principio que Saúl era un hombre agresivo. Samuel le tenía miedo también, porque él dice, ¿cómo yo iré? Si Saúl se entera de una cosa como esta, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, me va a matar, le dice prácticamente Samuel a Dios. Pero Dios le dice, no tenga temor, tú lo que tienes que hacer, tomar una vaca, una becerra de la vacada y ve y di que tú vas a
sacrificio y llámate a Isaí a este sacrificio. Y entonces yo te voy a decir quién es. Cuando llega él y hace todo esto, dice que pasan todos los hijos de Isaí, ¿verdad? Que eran 7. Sabemos que David era el número 8. David no estaba ahí presente. Y cuando Samuel ve al primero, dice, he aquí el siervo de Dios, el ungido. No, dice Dios, no, espérate, tú estás equivocado. A ese no es. No te confunda, porque yo no miro lo que está delante de mis ojos. ¿Ah? Yo miro lo que está en el corazón. Y cuando Dios le habla a él de esta forma, porque cuando él ve a Eliab, ¿verdad?, que dice que está delante de sus ojos, Dios le responde de esta manera: no mires a su parecer. O sea, muchas veces nosotros somos conquistados por el parecer de la persona. ¡Ay, qué bonito habla! ¡Qué bonito se mueve! Mira qué unción tiene. Hermano, no puede uno mirar el parecer de las personas, sino que realmente ¿qué es lo que hay en ese corazón? Y entonces Dios le dice, no, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que Dios estaba mirando en David era su corazón. Y luego nosotros podemos ver que entonces pasaron los 7 y Dios dijo, no, ninguno de ellos. Y Samuel le pregunta, ¿tienes algún otro hijo? Entonces se acordaron del pobrecito de David. Ay, sí, dice su padre. Sí, todavía nos falta uno. Es el menor. Él apacienta las ovejas. Y entonces, ¿qué hace Samuel? Le dice, vayan y envíen por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no venga. Es el que Dios eligió y no es el que el hombre quiere, es el que Dios determina. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón y muchas veces nosotros vemos gente que Dios lo ha desechado de su puesto, pero ellos siguen ahí. Vamos a ver a Saúl, que todavía era desechado. Él siguió ahí como por 30 años gobernando después de haber sido completamente desechado. Entonces, eso nos dice a nosotros, hermanos, que hay gente que están ahí pastoreando, hay gente que está liderando y Dios ya lo desechó. Porque no son gente conforme al corazón de Dios. Porque son gente que cuando tienen la elección en sus manos, sus decisiones no agradan a Dios. Y este muchacho que era bien sencillito, pastorcito de oveja, tuvo que ser esperado por él para que entonces Dios lo unge. Y vemos como Dios en ese versículo que leía nuestro hermano dice que él había desechado a Saúl, pero se había ahora provisto de uno que era conforme a su voluntad, a su corazón. Y vamos a ver por qué David era conforme al corazón de Dios, por qué David era tan opuesto a Saúl, perdón. Entonces vemos que Saúl se ensaña contra David sin David hacerle absolutamente nada. Y así hay gente, hermano. Tú no te has encontrado con gente que se han ensañado contra ti sin tú saber por qué. Eso pasa, lamentablemente, sí. Y tú te preguntas, pero ¿qué yo le hice a esta persona? ¿Por qué esta persona se ha ensañado contra mí si yo no le he hecho nada? Mi esposa creo que usa mucho una frase que dice, parece que lo que el espíritu que hay en mí le molesta al espíritu que hay en la otra persona. So, yo creo que, porque, y lo vemos en el desarrollo de la historia, lo vamos a ir viendo de una manera un poco más clara. Pero, la palabra habla que nuestro espíritu nos da testimonio, nuestro espíritu entra en una relación con Dios y en ese contacto con el espíritu de Dios, pues da testimonio si nosotros somos hijos de Dios. Pues yo creo que de esa misma forma, cuando las personas no están, y es el caso de Saúl, tú lo mencionaste anteriormente, Dios lo desecha y Saúl sigue en el reino. Pero la palabra claramente habla, no solo que Dios lo desecha, llega un punto donde la palabra nos enseña que el espíritu de Dios se apartó de Saúl, que es cuando empieza incluso, dice la palabra, que un espíritu de parte de Dios lo atormentaba. Y específicamente aclara que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y es interesante todo esto porque precisamente cuando no de nuestras vidas se va ese
ese contacto con el Espíritu Santo de Dios, pues se pierde todo. Y yo pienso que las personas que aún estando desechadas de Dios, o perdón, que no están sirviendo al Señor, no necesariamente desechadas, pero que no están sirviendo al Señor, realmente la palabra nos enseña que hay espíritus malignos que lamentablemente influencian a ese tipo de personas. So, sabemos que lo que conocemos, lo natural, lo que podemos ver, es un reflejo del mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Y cuando nosotros estamos sirviendo a Dios y tenemos la cobertura, la gracia, el favor, el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, de igual forma hay un espíritu inmundo en las personas que no están sirviendo al Señor que repela, que rechaza eso. Si te acuerdas la historia de Jesús y el endemoniado Gadareno. Thank you. So, Jesús no había dicho una palabra cuando el endemoniado salió al encuentro de Jesús a preguntarle, o los demonios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué viniste a hacer aquí? O sea, exactly. So, tú te das cuenta, Jesús no había dicho nada, pero la presencia de Dios estaba con Jesús. El Espíritu Santo de Dios estaba con Jesús, y donde quiera que Jesús llegaba, pues esa presencia de Dios impactaba no solo el mundo natural, sino también el mundo espiritual. Y esa es la razón por la que a veces tú llegas a un trabajo y tú dices, pero yo no le he hecho nada a esta persona, por ejemplo, y a veces lastimosamente sucede dentro de la iglesia, dentro de todo el ambiente donde nos movemos. Tú dices, pero yo no le he hecho nada, no he dicho nada. A veces no ha habido ni siquiera una interacción, no ha habido ni siquiera una comunicación, cuando tú ya notas un rechazo y una actitud indiferente hacia la persona de otros, sin haber motivos ni razón. Y David mismo en los Salmos habla con relación a todo esto, de cómo se levantaban enemigos, personas en su contra, no porque él había hecho nada malo, sino porque lo mismo. La gracia de Dios es lastimoso, pero la gracia de Dios en ti despierta la envidia de aquel que no está bajo esa misma gracia. Y eso es muy cierto y muy lamentable, que incluso en el mismo pueblo de Dios, porque Dios ha decidido levantar a aquel, yo me levante contra él porque Dios lo está usando. Hermano, eso se ve en la realidad nuestra. O sea, no es algo que pasó 1000 años atrás y ya y murió. No, lamentablemente eso lo vemos en el medio nuestro, en nuestro contorno. Vemos gente que usted no le ha hecho nada, que usted sencillamente se ha dedicado a buscar a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, se levanta en contra de usted y usted se pregunta, ¿pero por qué, Señor? Yo no le he hecho nada. No ha pasado nada entre nosotros y sin embargo siento, como decía nuestro hermano, esa fricción entre nosotros, y es duro poder entender esa situación, pero hermano, todo eso es producto, ¿verdad?, de que cuando una persona es desechada, quiere buscar el favor del pueblo, quiere buscar el favor de Dios, pero ya lamentablemente Dios no está con él o con ella. Y esa persona muchas veces está haciendo muchas cosas, incluso en la iglesia lo vemos, que hace muchas cosas de forma humana, pero el Espíritu no se manifiesta, el Espíritu Santo no hace nada. ¿Por qué? Porque no están dentro del marco de la voluntad perfecta de Dios, no están haciendo las cosas que a Dios le agrada. Y entonces vemos cómo Saúl, ¿verdad? Después de ir a perseguir a estos filisteos, y como le estaba contando la historia, ¿verdad?, cuando él va, lo primero que hace David es consultar a Dios a ver si debe de ir a defender a Keila del ataque que estaba sufriendo en contra de los filisteos. Y una de las cosas que tiene David, y me encanta, es que aquí en este capítulo 23, 3 veces él consulta a Dios. Primero él lo consulta y Dios le dice, sí, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila, lo vemos en el versículo 2. Y luego se encuentra con el desánimo de sus hombres de guerra. Y en vista de esto, entonces David dice, pero aquí está pasando algo. Ahora, tú me dices que vaya, pero me encuentro el primer obstáculo. Son mis guerreros que están en miedo. ¿Qué tú crees que hizo David? Volvió nuevamente a consultar a Dios. Consultó nuevamente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que yo no escuché bien la voz de Dios. Déjame asegurarme. Porque el que Dios manda, Dios se respalda. Entonces, si nosotros sabemos que Dios nos mandó y por si acaso sucede algo en el camino, nuestro deber es preguntarle nuevamente a Dios. ¿Es cierto, Dios, como Gedeón?
En Gedeón estaba pensando ¿Qué pasó con Gedeón? Gedeón puso pruebas y pruebas tras pruebas, con relación a probar si realmente era Dios quien estaba hablando. Y no recuerdo exactamente cuántas puso, pero me Tres, parece que fueron creo, si tres, mal no creo recuerdo. que 2 o 3 me parece, y intercambiaba las pruebas nuevamente, si el mechón amanece húmedo pero alrededor está seco, y después si alrededor está seco y el mechón es el que está mojado. O sea, él fue cambiando. Pero hay algo que me llama la atención de esto, es que también es el grado de sinceridad. O sea, cuando tú miras el caso de David y los hombres de Dios, fueron hombres sinceros delante de Dios. Y me encanta en ese Sincero. sentido de David, que si David, y lo vemos a través de los salmos, él mostraba lo que él sentía. Él mostraba su frustración, él mostraba su pesar, él mostraba, incluso el salmista en el Salmo 73, que comenzó a mirar los impíos y cómo prosperaban, y eso produjo un conflicto interno. Pero ese conflicto interno, él lo mostró a Dios. Job mismo dice la palabra que a pesar de lo que Job expresó, no pecó contra Dios, dice el mismo Dios. Pero Job no lo ocultó, no ocultó lo que él sentía. Así, y a mí me llama la atención porque estos hombres de Dios fueron honestos y sinceros con Dios. No se trataba de una vida religiosa, no se trataba de mantener una apariencia, y a veces nos envolvemos en eso, como pensamos oh, si vengo a Dios, si le expreso a Dios mi frustración, si le expreso a Dios todo lo que yo realmente estoy sintiendo, cómo me va a ver Dios. Eso me va a reducir quizá como un hijo, como un líder delante de Dios, pero la realidad es que Dios conoce ya lo que tú estás sintiendo y lo que estás pensando. El beneficio está en nosotros cuando abrimos nuestro corazón y somos honestos y somos sinceros y nos abrimos a Dios. Entonces, cuando vemos aquí, David fue honesto y sincero en reconocer que él tenía dudas. Cierto. Incluso la misma historia de Gedeón, después de haber puesto estas pruebas que él le puso a Dios, Dios tuvo que tratar con él porque él tenía miedo al punto de que él tuvo que bajar, y Dios trató de otra manera dándole testimonio a Gedeón de que verdaderamente Dios le iba a dar la victoria. Pero él no ocultó eso. Él no mostró, no trató de venir a Dios con una apariencia de que, oh, yo tengo fe y vamos para adelante. No, él fue sincero, yo tengo dudas, déjame volver a consultar a Dios. Déjame aclarar esta situación, porque obviamente el escenario no va como en alineamiento con lo que Dios me dijo primeramente. Y es muy importante entender esto. Tenemos derecho a buscar una segunda opinión. Lo que no tenemos derecho es avanzar sin que Dios no haya dicho nada. Ahí sí hay un fracaso seguro. Si David, cuando recibe la orden de ir a Keila, va ¡fua!, confiando en su fuerza, en que tenía hombre de guerra, posiblemente no es librada Keila. Pero él consultó a Dios, Dios le respondió, él volvió y buscó a Dios, y volvió Dios y le dijo, sí, sube. Y él lo hizo y Dios le dio la victoria. Entonces, ya en este caso, en Keila, vemos a David que está encerrado entre estos muros y entre estas paredes fortificadas. Y David está dentro con su gente. Pero ¿qué hace Saúl cuando le llega la noticia de que David está en ese lugar de una vez? Él no se preocupó por ir a defender a Keila de los filisteos que estaban siendo atacados. Ahora él reacciona cuando él escucha que David está dentro de Keila. Y lo que hace es que él se va a hacerle guerra a David. Y David, entendiendo esto, busca otra vez y consulta a Dios. Y Dios le dice, sí, te van a entregar en sus manos. ¿Y qué hace David? Huye de allí. Pero ¿qué pasa? Que Dios, como Dios estaba ahí con su siervo, es que Dios es maravilloso. Amén. Amén. Él hizo que hubiera un disturbio con los filisteos, y David, en vez de irse para Keila a atacar a David, se tuvo que devolver a defenderse, a defender el pueblo de los filisteos. Y ahora vemos que después de eso, David, patica para que te tengo, se escapa. Ahora lo vemos aquí en el capítulo 24, que él después vuelve a perseguir, porque este hombre era persistente, hermanos. El enemigo es persistente. La pregunta sería, ¿en qué momento Dios le dijo a Saúl que tenía que perseguir a David? Acuérdate que David entra y mata a Goliat. Wow. Y comienza la muchacha a decir, David mató a Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso encendió la ira, el celo de, pero ¿cómo va a ser que yo, que soy el rey,
lo van a alabar a ese renacuajo más que a mí. O sea, hay gente así, hermano, en el ministerio, pero ¿cómo va a ser que aquel que se está levantando ahora, que Dios lo está usando con poder y toda esta cosa, y yo que tengo tantos años? Entonces los viejos se van encendiendo en ira y en celo contra los jóvenes que Dios está levantando, contra los ministerios jóvenes. Y vemos que Saúl es desplazado y ya no está dando la talla, y ahora él se levanta contra el que Dios está levantando. Yo pienso que también nos enseña que de acuerdo a tu corazón o de acuerdo a lo que haya en tu corazón, así también será tu motivación. Y cuando tú miras y te hacías la pregunta de en qué momento Dios le revela o en qué momento Dios le dice a Saúl que tenía que perseguir a David, en ningún momento. Sin embargo, como tú acabaste de decir, podemos ver a través de la Biblia la determinación que había en Saúl de perseguir y de eliminar a David, porque él quería matar a David. Y realmente David no había hecho absolutamente nada, todo lo contrario. Cuando David o Dios usa a David para matar a Goliat y darle esa gran victoria a Israel, Saúl estaba buscando auxilio, estaba buscando quién pudiera decidirse a defender a Israel y decidirse a pelear por Israel, porque él mismo estaba paralizado ante aquel gigante, ante aquella barrera. Y sin embargo, Dios usa a David para traer bendición a Israel, para traer libertad al pueblo. Y se convirtió en un instrumento de Dios para libertad, para la liberación de su pueblo y bendición del mismo Saúl. Sin embargo, esto nos enseña, es interesante, y me viene a la mente la historia cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento. La Biblia nos enseña, quizás ella era ya un adolescente, quizás ya era un hombre joven, maybe, no sé, 20, 15, 17, 30 años. So, si nos dice que fue ciego de su nacimiento y ellos lo conocían, cuando ellos se encuentran en el ciego, deberían haber brincado con él y haberse gozado con él y haber danzado. Y qué bueno es Dios, sí, qué lindo es Dios. Yo sé que tú has sufrido mucho, tantos años siendo ciego, y ahora te veo que puedes ver, que has sido sanado. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Ellos comenzaron el celo, el egoísmo, porque comenzaron, que si fue sábado, y comenzaron a celar a Jesús, porque el miedo que ellos tenían de esa cúpula religiosa era precisamente que fueran desplazados, al punto de que el pueblo no viera en ellos una solución o un canal para ellos acercarse a Dios. En otras palabras, que ellos pasaran a un segundo plano. Pero la realidad es que Dios no estaba en esa gente. Esa gente vivía una vida religiosa, pero no había una vida con Dios. Entonces, lo que había en su corazón reflejó su motivación. ¿Y cuál era la motivación de ellos? Precisamente esa, el seguirse manteniendo en esa cúpula religiosa, recibir los beneficios del pueblo, que el pueblo los reconociera, que eran rabinos, que eran maestros, que los sentaran en los primeros bancos, que le dieran mucha pleitesía, por eso oraban en las plazas. O sea, ellos estaban detrás de lo carnal, de lo material. Saúl estaba detrás de lo carnal, de lo material, pensando en: este me va a quitar el reino, Dios lo está usando, Dios está poniendo mucha gracia en él, mira cómo el pueblo lo está aceptando, mira cómo el pueblo lo está viendo. Y Saúl lo dijo, lo último que falta es que ya le den el reino. Que le den el reino, exacto. Su enfoque estaba en eso, en su reino, en lo material, y es algo que tenemos que tener cuidado con eso, de que lo que sea que estemos haciendo en la iglesia de Dios, nuestra motivación, guiada por nuestro corazón, sea Dios. Amén. Y sea estar en la voluntad de Dios, no en posiciones, ni buscando prebendas o beneficios detrás de eso. Y fíjate, como sigue diciendo el verso 2, que él toma a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres. Él lo que quería era matarlo. Y lo que hace es que entra a una cueva, pero vamos a seguir leyendo los versos del 4 al 10, a ver la respuesta de David en contraposición a lo que Saúl está haciendo. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres:
Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con las palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí que han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Vamos a seguir leyendo para entonces hacer el comentario. En el capítulo 26, vamos a ver que en los primeros versículos, y luego te voy a pedir que me lea los versos del 8 en adelante, pero voy a leer unos versículos. Dice que entonces ahora aquí estamos en Engadi, pero ahora estamos en Ziph. Y vemos que nos dice el capítulo 26 que vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa y diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Ziph, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Ziph. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl estaba acampando. Y miró David al lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Oiga esto, entonces David dijo a Abimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Salvia, hermanos de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Y David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué le dice Abisai a David? Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, que hiera con la lanza, porque le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. ¿Sigo leyendo? Sí. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, di a Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra él, contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Oye eso, en 2 ocasiones Dios lo entrega literalmente en la mano. David podía aprovechar esa oportunidad, por eso es el tema. Cuando te llega a ti esa elección, esa oportunidad de tú cobrar venganza, de tú hacer lo que está en tu corazón hacer. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál fue la decisión de David? En ese, tenemos un enemigo aférrimo, que es Saúl, buscándolo por donde quiera, matarlo. O sea, humanamente podríamos decir, pero yo puedo entonces, si él está buscando mi vida para deshacerse de ella, ¿por qué yo no aprovecho la oportunidad que Dios me da y matarlo? Hay 2 cosas que me vienen rápido a la mente. La primera es, y el mismo libro de Samuel nos enseña, cuando precisamente la Biblia de que Saúl se llenó de celos, dice
que desde esa hora David se convirtió en su enemigo para siempre. Sí. Pero es interesante que mientras Saúl hizo a David su enemigo para siempre, o su enemigo, Saúl o David nunca hizo de Saúl su enemigo. Exacto, nunca. Porque realmente en David no había maldad, en David no había nada en contra de su rey. Para David era su rey y era, dice cuando salió de la cueva que tú leíste primeramente, que David no solo llama a Saúl, sino que se postra, lo honra, lo sigue honrando, le hace reverencia. O sea, en David, y de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, no, en su corazón no había rencor y no había nada en contra de su rey. Seguía siendo su señor, seguía siendo su rey. Y eso nos enseña mucho acerca del corazón de David. Del número uno, David ya había sido ungido. Quizá como tú dices, David pudo haber tomado eso y decir, oh, ya yo soy, es el tiempo, ya yo soy el rey. Este no quiere pasar la antorcha, pues yo se la voy a arrebatar. Sin embargo, David entendía que si Dios lo llamó, también Dios iba a establecer el tiempo cuando ese llamado o lo que se había dicho o ese ungimiento iba a tomar lugar, no por la mano de David, sino por la misma mano de Dios. Y lo segundo que te decía me venía a la mente era la historia de José. Sus hermanos eran buenos con él, le dieron mucho cariño, lo amaron mucho, y sin embargo no había motivos, no hubo motivos en realidad, no fue que José le hizo un mal y ellos se convirtieron en sus enemigos porque ellos lo que querían era eliminar a José realmente. Se convirtieron en sus enemigos, pero cuando Dios lo llevó a Egipto y todo ese proceso, Dios lo puso precisamente en el poder de decidir. ¿Cuál es el tema de lo que estamos hablando ahora? Eso mismo, cuando Dios te da la elección, ¿cuál es tu decisión? Dios le dio la elección, literalmente lo puso segundo después del faraón, o sea, tenía suficiente poder y tiene los hermanos básicamente ahora rendidos a sus pies. Con una simple orden, él podía haber eliminado a sus hermanos. Es más, él pudo haberle pagado exactamente con la misma moneda si lo hubiera querido. Sin embargo, en el corazón de José no había resentimientos hacia sus hermanos. Y eso es muy interesante porque ahí nosotros nos podemos ir a lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5. Amén. Y vamos a leer algunos versos de ahí para ver, ¿verdad? ¿Por qué hay personas que actúan de cierta forma? Es porque hay gente carnales y hay gente espirituales. ¿Cómo vamos a decidir quiénes somos cuando andamos según la carne o según el espíritu? Entonces, si nosotros vemos esos versículos que nos habla ahí, ¿cuáles son las obras de la carne? Tenemos el capítulo 5 de Gálatas y tenemos los versículos... me parece que es el versículo sobre de la carne. Tenemos el versículo 16. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que lo que practican, y aquí está la clave de lo que estamos diciendo, lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces podemos ver, en otras palabras, que Saúl era de los que vivían conforme a la carne, con celo, con ira, con enojo, con todas esas malicias, exacto, queriendo vengar, matar, o sea, todo eso es obra de la carne. Cuando un líder actúa de esa forma, queriendo tumbar a otro para él llegar, ¿verdad? Queriendo opacar a otro a través de falso testimonio. Incluso hay gente que usan el falso testimonio para desacreditar el testimonio de muchos, para entonces ellos querer subir. Eso es lo que está diciendo, que esa persona es carnal, está viviendo conforme a la carne y no conforme al espíritu. En cambio, vemos que espiritual nunca pisoteará a nadie para llegar a ningún lado. Será como David, que él dirá, ¿sabe qué? No es el tiempo. Dios me ungió, Dios me llamó, Dios me dio el llamado, pero hay un tiempo que esperar, hay un precio que pagar.
mientras llegue el tiempo de Dios, yo voy a comenzar a prepararme, yo voy a comenzar a buscar de Dios, yo voy a profundizar en Dios, pero el que es carnal va a decir, no, yo tengo conocimiento y yo sé en qué estoy y Dios me llamó y yo voy para adelante, no me importa. Hay algo muy importante que se habla y se dice, ¿verdad? Que conocimiento sin unción mata. En eso yo pienso, la Biblia dice que el pueblo se pierde por falta de ¿qué? Conocimiento. De conocimiento. El conocimiento no mata. La cosa es que nosotros confundimos muchas veces el conocimiento, ¿verdad? Con lo que es el aprendizaje, la teoría, con lo que es la inteligencia. Y eso no tiene mucho que ver. Cuando nosotros tenemos, la Biblia dice que de la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, cuando nosotros tenemos conocimiento, pensamos, tenemos temor. ¿Por qué David no procuraba matar a Saúl? Una, porque él tenía el conocimiento de quién era Saúl. Nosotros podemos ver que cuando él le dice, mira, tú tienes la oportunidad ahora de parte de Dios. Dios te dijo a ti que tú lo vas a entregar en tus manos y aquí aprovecha la oportunidad. Él dice, líbreme Jehová de levantarme contra el ungido. Él tenía conocimiento de quién era el que estaba delante de él, que no era cualquiera. Y él más tenía el conocimiento de lo que era y significaba el ungimiento, porque él ya había sido ungido previamente. No es lo mismo que a mí nunca me han ungido, yo levantarme contra un ungido, a que a mí me hayan ungido. Yo tengo que saber qué significa el ungimiento. Tengo que tener temor de Dios en mi corazón. ¿Cómo yo me voy a levantar contra el ungido de Jehová? Líbreme Jehová de levantarme, como dijo David. ¿Por qué? Porque David sabía lo que era ser ungido. Es fácil para el que no ha pagado el precio, para el que no ha sido llamado, para el que Dios no ha elegido, levantarse contra el siervo que Dios ha elegido y creer que él puede hacer las cosas según sus capacidades. Yo te pregunto, Yane, ¿podrá alguien que no se someta a la estructura, en este caso eclesiástica, en la iglesia, que no muestre la humildad de someterse a la estructura, ser un buen líder luego, cuando sea esa persona la que esté al frente? Imposible, porque lo primero que nosotros debemos de ver es que aquel que no se somete, ¿cómo va a poder someter a otros? O sea, para tú ser líder, tú tienes obligatoriamente que primero someterte. Si tú y yo no nos sometemos a nuestros líderes, no somos tampoco aptos para someter a nadie debajo de nuestro liderazgo. O sea, dentro de esa estructura no es apto, pero lo que pasa es que muchas veces vemos las habilidades de los hermanos. Ay, que el hermano es sí, el hermano, y creemos que el hermano está buscando de Dios. Y hermano, déjenme decirle que no todo el que busca de Dios realmente tiene un llamado de parte de Dios. O sea, Dios trata con mucha gente y eso muchas veces lo vemos y lo confundimos. Muchas veces vemos que hay un hermanito sencillo, es verdad, muy humilde, como en el caso de Saúl. Dios lo unge y lo llena de su gracia, pero dele un puesto para que usted lo vea. Después se convierte en uno déspotas. Es un poco difícil en ese sentido, porque precisamente cuando vemos a David, David no solo reconocía a Saúl como rey, sino que él reconoce la autoridad de Dios en el ungimiento. O sea, él veía a Dios, al ver a Saúl, no que veía a Dios en sí o estaba endiosando a Saúl ni nada de eso, sino que él veía detrás de Saúl, él veía el ungimiento, quién lo nombró, quién lo posicionó, quién lo puso. Y el hecho de David respetar y tener temor de no tocar a Saúl, también nos enseña precisamente eso, la capacidad de David de ver a Dios en la vida de Saúl, de reconocer a este hombre. No se puso ahí solo. Ese hombre lo puso Dios. Incluso Samuel mismo, cuando le dio a conocer al pueblo quién iba a ser su rey, le dejó saber, claro, que no era la voluntad perfecta de Dios, pero le dijo, pero recuerden que este rey lo eligió Dios. O sea, a pesar de todo esto, o sea, es como que tú vayas a un lugar, digamos a un lugar de trabajo, y tu jefe, la persona que está en autoridad, te mande y te envíe. Tú vienes siendo como un embajador, como un representante de esa persona en ese lugar. Puede que esa persona no esté contigo,
pero el hecho de que esa persona te envió, el hecho de que tú vienes en representación de, eso directamente o indirectamente implica que las personas que están en ese lugar deben de respetar no tanto tu persona, sino a quién tú estás representando en ese momento y quién te envió. Porque de lo contrario, si no respetan tu persona, entonces también estarían irrespetando a la persona que tú representas, que es el mismo caso de los embajadores. Cuando un embajador de Estados Unidos es enviado a nuestros países, pues ellos son la voz de Estados Unidos en nuestros países. Si alguien comete algo o una afrenta o algo contra estas personas, no solo lo está haciendo contra estas personas, sino con el revestimiento o la autoridad que estas personas han recibido para representar al país el país de origen de donde proviene. So, en este caso, de esa manera yo lo veo así. David no solo respetaba a Saúl por lo que era, sino por quién representaba, porque el nombre de Dios estaba puesto en esa elección de Saúl como rey. Y eso yo creo que es algo que nos debe enseñar mucho en ese sentido, de valorar siempre si Dios lo ha puesto ahí, si Dios lo puso, no importa, porque a veces pensamos como en los pastores, pero eso se aplica a todo. A todo. Sí. Realmente se aplica a todo. Si Dios lo puso ahí, vamos a respetar a Dios primeramente y vamos a someternos al orden que Dios ha establecido. Que Dios, y mismo Corintios nos habla de eso, que Dios es el que elige las autoridades y las pone. Vamos a respetar eso y vamos a respetar a Dios y dejar que las cosas marchen en el orden que Dios así lo ha determinado. Y eso es interesante porque David en todo momento se mantiene como el siervo de Dios que era, en contraposición de la reacción tan absurda que tomó Saúl desde el principio. Al principio, incluso Saúl fue el que mandó a que trajeran a David. ¿Por qué? Porque lo recomendaron. Y él dice, tráiganme esa persona porque yo quiero que él toque para mí. Y David fue su paje, fue su músico, o sea, y se ganó la confianza, el respeto del pueblo entero. Oye, aún ganándose el pueblo entero, porque dice que él era prudente cuando entraba y salía, y la gente lo admiraba, y él era, cada vez que salía, pues la gente veía, y el mismo Saúl sabía que la gracia de Dios y Jehová mismo estaba con él. Y con todo eso, este hombre no tiene el temor de agarrar una lanza y quererlo insaltar. En ocasiones, incluso a su hijo Jonatán, porque como sabía que Jonatán y él eran tan amigos y sus almas estaban tan ligadas, y que Jonatán iba a defender a David, quiso en una ocasión atravesar a su propio hijo. O sea, hay gente que no les importa a quién se lleve por delante. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, hermano? Que lo que está delante de nuestros ojos, nosotros tenemos que ser supervidentes para ver lo que está delante de los ojos. Hay un dicho que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? O sea, hay estas que están delante de mis ojos, pero yo no quiero verla. ¿Ve? Hay señales que nos dan cierta gente que están en ciertas posiciones, que nos están diciendo a nosotros, esa persona no califica, de parte de Dios no es calificable, pero nosotros queremos imponer porque gusta, es amiguito mío, no, porque como Tommy es mi amiguito, pues yo lo quiero poner ahí. ¿Ve? Pero no es la persona que Dios eligió. Dios tal vez ya lo desechó, tal vez comenzaron bien, andando bien, sometiéndose a Dios, pero llega un momento en que hay un peligro en el poder. Cuando tú y yo tenemos poder, muchas veces se nos vuelan los sesos y volvemos al conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos falta de conocimiento. El que tiene el conocimiento entiende que mientras más poder tiene en Dios, más humilde debe de estar, porque la excelencia del poder es de Dios. Amén. Y en esa misma línea, si tú ves a David, cuando él danzó al traer el arca y Mical se avergonzó de verlo danzando como la gente común, de acuerdo a lo que ella establecía. Una de las cosas que David le hace, le menciona, y me gustó mucho, es que David reconoció que el reino Dios se lo había quitado a su padre y se lo había entregado a él. E incluso cuando hablábamos de la historia de David, cuando él va y ataca
del ejército, donde fue el nombre exactamente del pueblo, que ellos reciben el botín que mencionaba temprano. Reciben el botín y quieren repartir el botín y no darle al grupo, a los 200 de hombres que se quedaron rezagados porque estaban cansados. David vuelve a reconocer, no, hay que darle el botín a todos, entre todos, porque es lo justo y porque Dios nos ha entregado la victoria. O sea, y eso tú notas en David, que él podía reconocer. Él no le dijo a Mical, bueno, yo tengo el reino porque Dios, todas las cualidades que yo tengo, quién como yo, quién aparte de mí era el capacitado. Yo peleé con Goliat cuando nadie quería pelear con Goliat. Mira cuántas cosas, cómo ha florecido Israel bajo mi reino. Él no habló de nada de eso, sino que lo que él hizo hincapié es que Dios había encontrado gracia, o sea, Dios le había placido, Él le quitó el reino y se lo entregó. Dios fue que nos dio la victoria, Dios es el que peleó por nosotros. O sea, en todo momento está siempre reconociendo, poniendo como quien dice sus pies sobre la tierra, reconociendo y recordándose a sí mismo, porque es una forma de recordarnos a nosotros mismos. No importa donde Dios nos haya puesto o donde hayamos alcanzado, por grande que sea o por importante que pudiera ser, siempre al final del día es por la gracia de Dios. Recuerdo incluso en una conversación que tuve con una compañera, una amiga, que ella me decía, y hablábamos de eso, de cómo, y no le decía, por la gracia y misericordia de Dios, pues Dios me ha ayudado y me ha bendecido en mi trabajo, en lo que estoy haciendo. Y no digo que lo que ella fue mal, pero me decía, bueno, pero el esfuerzo tuyo. Pero realmente yo no lo veía de esa manera. Y no es que el hecho de que uno tiene que levantarse, uno tiene que trabajar, uno tiene que esforzarse, uno tiene que hacer su parte. Pero al final de cuentas, uno tiene que reconocer, yo no pudiera haber hecho nada de eso si no hubiera sido la gracia y la misericordia de Dios para con mi vida. Porque si nos acostamos y nos levantamos, no es por mi esfuerzo, no es porque fui a la universidad, no fue porque estudié, simplemente ha sido por la gracia. Y si a eso vamos, entonces tendría que preguntarme, ¿quién me dio el cerebro? ¿Quién me dio la capacidad de ver? ¿Quién me dio la capacidad de hablar? ¿Quién me dio la capacidad de entender, de moverme, de caminar, de despertar, de respirar? O sea, siempre al final de cuentas tenemos que reconocer que lo que somos y lo que tenemos es y ha sido por la misma gracia y misericordia de Dios, no por nuestros méritos. Y entonces cuando vemos a David, vemos eso, que él hacía énfasis en poner sus pies sobre la tierra para reconocer, yo soy bien pequeño y si miro todo lo que tengo, definitivo que tengo que ver a Dios obrando en su gracia, en su misericordia, porque yo no lo merezco. Y es interesante uno de los comentarios que nos hace nuestra hermana pastora asociada, que nos dice que nuestras decisiones deben de estar alineadas al orden establecido por el líder que se representa, ¿verdad? El orden divino, respeto a las jerarquías. Y eso muchas veces lo vemos, hermano, que la gente no entiende que hay una jerarquía. Nos ven de tú a tú. A veces vemos a los pastores de tú a tú. No, es que ellos son humanos, son gente común y corriente como todas, tienen debilidades, tienen defectos y todo eso, pero en Dios hay un orden establecido y eso es lo que nosotros tenemos que tener el conocimiento de ver qué es lo que Dios ha establecido. Por el hecho de que ustedes vean a un ser humano pastoreando, liderando cualquier área, ¿verdad? Eso no lo hace a usted a que usted lo trate como cualquier persona. ¿Por qué? Porque es su investidura lo que está representando el orden celestial, el orden divino. Dios lo estableció así. Nosotros tenemos que respetar ese orden. Y lamentablemente se ve que incluso entre los mismos que se supone que son los que deben de darle el ejemplo al pueblo, de mantener esa línea, ¿ve? De no pasar esa línea de respeto. Muchas veces no hay respeto. Cuando el pueblo escucha a un líder hablar, como en estos días, ¿verdad? Se están hablando tantas cosas. Cuando el pueblo escucha a sus líderes convocarlo, por ejemplo, vénganse para la iglesia, que eso no importa, no hay que obedecer las autoridades civiles, véngase. ¿Qué es lo que le están llevando al pueblo? A la rebeldía, a la desobediencia. Y después esa misma persona, ¿cómo se van a someter a sus líderes eclesiásticos? ¿Por qué? Porque no está alineado al orden de Dios. Creemos que ir a la iglesia es tomar una Biblia y debajo de un brazo y cantar 3 coritos, me voy en gloria y irme para mi casa. No, hermano.
ser cristiano es algo más, como dice esa alabanza, ¿verdad? Ser cristiano es algo más. Elevar y cantar. Exacto, el cristiano es algo más y todo va a empezar por el conocimiento que se tenga. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Quién eres tú en Dios? O sea, si David no entiende que el ungido era Saúl, en ese momento, él podía levantar su espada y matarlo allí mismo. Él tuvo la oportunidad. Pero ¿qué hizo retroceder a David? El temor que existía en su corazón y el conocimiento de saber que el que estaba ahí delante de él era el rey, era el ungido. Y usted lo ve que en todo momento él no se toma la gloria y dice, oh, yo también soy ungido. ¿Qué? Usted no ha visto cuánta gente, yo soy también profeta, que es lo que se cree que es profeta. Dios me habla a mí también. Exacto, como le dieron a Moisés. ¿Tú te crees que tú eres el único a quien Dios le habla? Nosotros también, nosotros somos, somos casa santa. Nosotros somos santos de Dios. Y es bien interesante la historia porque precisamente fue un grupo que se rebeló contra la autoridad, contra el orden que Dios había establecido en ese lugar. El que Dios lo usó, porque de hecho eran sacerdotes. Sí, levitas. Sí, no eran cualquier persona, ellos ministraban la presencia de Dios. Correcto. No era decirlo, no, están fuera de lo que es la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. No. Eran los encargados de la adoración a Dios en el tabernáculo. Eso no era poca cosa. Eran los jefes. Pero el problema aquí es que se rebelaron contra el orden que Dios había establecido. Exactamente. Y como decíamos al principio, cuando tú te rebelas contra el orden que Dios ha establecido, contra el representante de Dios en ese lugar, tú no te estás rebelando contra esa persona, te estás rebelando contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Y es lo mismo que Samuel, o Dios le dijo a Samuel, no sigas llorando, Samuel, porque realmente se cuenta, no es a ti que te están rechazando, es a mí al que están rechazando. Porque ellos están pidiendo a un rey cuando yo he sido para ellos rey, he sido libertador. O sea, a ti no es el que están rechazando aquí, es a mí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque no importa cuál sea el llamado de Dios, Dios nunca, o el llamado de Dios, o el trato de Dios nunca va a ir en contra o en violación a los preceptos de la palabra de Dios. Y en este caso, aún fuera el caso de que Dios quiera tratar con los líderes fuera de Moisés, pues llegará el momento, y si era el caso, Dios iba a tratar con los líderes y Dios iba a poner como sucesor a quien Dios había determinado, el caso de Josué. Josué no tuvo que formar una revuelta. Y algo que yo he aprendido que muchas veces sucede, cuando tú miras a estos líderes, fueron hombres, con caso de Josué, fueron hombres que no estaban buscando el liderato, que no estaban buscando las posiciones, que Dios tuvo que ir y sacarlo, por decir la expresión, debajo de los bancos o de los lugares. David no estaba buscando reinado. David dice que estaba pastoreando las ovejas. Sí. Cuando Samuel fue a ungirlo, ni siquiera los padres o el papá Isaí lo llamó. Ni siquiera fue tomado en cuenta. No estaba buscando a Dios o buscando reinado. Como te decía, en el caso de Moisés mismo, Moisés trató de evitar. No me pongas ahí. Josué, aunque se mantuvo firme al lado de Moisés, pero en ningún momento habla la palabra de que Josué estuvo ahí tratando de socavar el liderato de Moisés, sino al contrario, soportando el liderato hasta que llegara el momento de Dios, si era la voluntad de Dios. Y recuerdo algo que siempre escuchaba de un pastor que decía, hay gente que muchas veces quiere ser el número uno, pero tú puedes ser un excelente número dos. Y dentro de ese número 2 está cumpliendo el propósito de Dios. No tienes que ser el líder, no tienes que ser el número 1 en la organización. Tú puedes ser el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el 10, el 20, no importa. Lo importante es, estás en el lugar donde Dios determinó que tú estés, donde Dios quiere que tú estés. Porque si estás exactamente en el lugar donde Dios te estableció, donde Dios quiere que estés, no importa el número, no importa si es 2, si es 10, si es 100. Ahí vas a ser de bendición y tu vida va a ser de bendición, porque entonces el respaldo y la bendición de Dios va a estar en todo lo que tú estés haciendo. Y eso es así, es lo único que necesitamos, es el respaldo de Dios para ser exitoso donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque no todos van a ocupar la misma posición. Entonces, ¿qué hago yo deseando la posición del otro?
cuando Dios no me ha puesto a mí en esa posición. Exacto. O sea, no vas a funcionar. Exacto, lo que voy a hacer es un desastre. Y lo que Dios quiere es que nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde. Porque como leíamos la semana pasada, en una casa hay muchos utensilios y cada uno de ellos tiene un propósito ahí de uso honroso, pero también de uso viles. O sea, lo que yo no puedo procurar es ser uso vil, pero yo tengo que procurar ser un vaso que Dios utilice para su gloria. La pregunta ya es, ¿quién es el padre de toda rebelión? O Satanás, el Señor lo reprenda. ¿De dónde viene todo eso? Desde el reino, en el cielo. Eso fue lo que pasó. Él, cuando tú miras cómo Dios creó no Satanás, porque en este caso se le llamaba Luzbel, me parece que era. Sí. Luzbel. Entonces vemos, todas las cualidades bonitas que Dios le dio, pero eso no fue suficiente. No, él quería más, él quería llegar a ser igual. Adiós. Oye, pero es que eso es tremendo, hermano. Mire, que usted tenga una posición, usted no se conforma con todo lo que Dios ha hecho a través de usted y en usted, que quiera más, yo quiero aquella posición, pero el Señor reprende al diablo. Eso viene de allá, de cuando Dios creó al ángel más bello, se quiso subir al nivel de Dios y no. Si hay algo que Dios no comparte, su gloria con nadie. No hay hijo predilecto, no hay nadie. Con su gloria Dios no juega. Y es ahí en lo que muchos estamos equivocados, que vemos a aquel. Y algo que me interesa mucho que notemos es que aquí en el versículo 12 del capítulo 24, David dice unas palabras: juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, que sea Dios el juez. Ni siquiera yo me voy a poner ahora contigo de tú a tú. Sea Él el juez. Que juzgue Dios entre tú y yo. Y véngame de ti, Jehová. Pero mi mano no será contra ti. O sea, hermano, muchas veces tú me dices algo, Tommy, tú me dices algo y la primera reacción que yo entiendo es a devolvértelo. Tú me tiras la papa caliente y yo te la tiro peor. Entonces, muchas veces vemos gente. Pero tú empezaste, tú fuiste que me la tiraste, ya eso me justifica. ¿Verdad? Pero aquí David vemos que dice, no, a mí no me justifica el hecho de que tú me persigas. Que me libre Dios, que Él sea el juez entre nosotros. Y si Dios tiene que tomar venganza, que la tome Él. Y eso es muy importante. Y dice Él, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Oye, qué proverbio, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Tengamos en cuenta eso, hermano, cuando nosotros pensemos en el mal contra un ungido de Jehová, cualquiera que sea. Del impío sale la iniquidad. O sea, si en mí hay maldad, si en mí está saliendo iniquidad, es porque yo soy impía. Eso no sería como una palabra muy dura para alguien que está en la iglesia. Yo creo que sería devastadora que el Señor le diga, tú eres un impío, porque no es uno, es la palabra. O sea, ¿cómo es posible que uno estando en la iglesia sea considerado impío? ¿Y entonces en qué estamos en la iglesia? Por eso hablábamos al principio de cuál es la motivación, va a determinar la calidad de lo que hay en tu corazón, porque y es tú vas a encontrar en la iglesia personas que como el rey Saúl lamentablemente están detrás de una posición X. Yo no me estoy refiriendo a nadie, no, exacto. Ni me estoy refiriendo a ninguna posición específica, pero he estado lo suficiente tiempo en el evangelio para, y tengo que decirlo así, lastimosamente, ver esa realidad, donde lamentablemente hay personas que sí, y lo vemos incluso en el tiempo de Jesús. Esta gente, estos religiosos, ellos estaban detrás de las posiciones, ellos estaban detrás del reconocimiento, estaban detrás de los aplausos de la gente, y eso sucede. Hay posiciones que la gente dice, bueno, que está al frente recibe quizás más aplausos, que está al frente quizás la gente lo admira más. Hay ministerios que llaman más la atención porque de alguna manera parecieran que están bajo, reciben como más gracia o más aceptación.
atención quizás porque podemos verlo en el púlpito y predican y qué sé yo, de alguna manera tienden a ser a veces posiciones más atractivas para las personas, pero más atractivas desde la perspectiva de los aplausos, de reconocimiento humano, del wow, qué profundo el hermano predica o qué linda voz y a veces si nos descuidamos, nuestra carne es traicionera y si nos descuidamos espiritualmente, pudiéramos perder el enfoque y estar precisamente como este grupo religioso detrás de eso, detrás de la posición, detrás del reino, detrás de los beneficios y no necesariamente detrás de cuál es Dios, cuál es tu voluntad. Es la posición, y si es la posición de predicar o estar al frente, gloria a Dios, si esa es la voluntad de Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, porque ¿qué de esos misterios que están detrás? Como decimos, detrás de las cortinas. The backstage. Que no reciben quizás muchos aplausos, que a lo mejor la gente ni se entera que esas personas están sirviendo, aquellos que son usados en el ministerio de revelación. Quizás nadie sabe, quizás nadie los ve, pero están intercediendo por la iglesia, están intercediendo por los hermanos, están intercediendo por el liderato de la iglesia. Y son ministerios que quizás nadie lo sabe, solo Dios lo sabe, pero Dios ahí en lo secreto lo ve. Y esas personas ahí en lo secreto están cumpliendo el propósito y la bendición de Dios y no por eso dejan de ser más importantes. Jamás. Siguen siendo igual de importantes para Dios porque al final no es donde estés, es que estés sirviendo bajo la voluntad de Dios, porque ahí habrá bendición. Y que al final todo es un conjunto. ¿Por qué? Porque aquel que brilla, el que sale a dar la palabra o el que sale a predicar, a cantar o el que sale a hacer lo que Dios ha puesto en su corazón, detrás tiene que tener un grupo que no se ve como tú dices, pero que está doblando rodillas y es lo que están impulsando a esa persona. Un grupo ahí en su mano derecha que es el que le está guiando, hace esto, mira, muévete por aquí, muévete por allí. O sea, que todo es un conjunto. La persona no puede vanagloriarse de las cosas que Dios ha puesto en él, porque como decíamos la semana pasada, al final de todo, lo hablábamos del evangelio, pero este tesoro lo tenemos en vaso de barro. Amén. Para que la excelencia sea de Dios. Y vamos a terminar ya, porque es interesante que la respuesta que se recibe cuando se actúa en el espíritu transforma, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a seguir leyendo y vamos a terminar de leer estos versículos. Dale lectura a los versos del 16 al 22 para ver entonces la reacción de Saúl en contra de Saúl en este momento. Dice, aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien. Habiéndote yo pagado con mal, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová, hasta él reconocía eso, sí. habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo, ahora cuando yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Oiga eso, entonces reconoció que incluso Dios lo había entregado en las manos de él, pero él no se levantó contra él. Y eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros obramos, entonces Dios es el que se encarga de poner las cosas en su lugar. Si David se hubiese levantado contra Saúl, le hubiese dado muerte, tal vez hubiese reinado, pero tal vez no. O sea, vemos que eso tal vez le hubiese desagradado a Dios, pero en todo momento vemos que la mano de Dios estuvo siempre hasta el último día con David. Incluso es tan así que vemos que la descendencia de David es perpetua. O sea, es para siempre. Dios afirmó el trono de David de una forma para siempre. Y vemos que de ahí sale la simiente gloriosa que es nuestro Señor Jesucristo para establecer el reino de David
para siempre. O sea, el reino de Saúl fue desechado por su mala conducta, por su mal corazón. Sin embargo, vemos que el reino de David fue establecido para siempre. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que el que pelea nuestra batalla es Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que nos dará la victoria, nos dará siempre ese gozo de poder haber hecho lo correcto y disfrutar del bien. Yo quiero aprovechar rapidito para saludar a Maribel Sepúlveda de la notita ahí que nos dejó. Un placer que estés conectada, amada. Dios te bendiga mucho. No te puedo ver, pero me encanta que estés conectada y de alguna manera podamos ser lo que hemos estado aquí. Y algo que quería terminar con una nota es que, veo también que mi madre está conectada, no sabía. Un beso para mi madre. El carácter del hombre de Dios, lo tengo aquí en una nota, el carácter y la madurez del hombre de Dios no está dada o no está dado por lo que dice la persona, sino por lo que hace. Siempre las acciones de la persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios, como lo vimos en Gálatas 5, van a estar reflejando el fruto del Espíritu de Dios. Eso no se trata de que me diga que eres, no se trata de que me saques tus credenciales, de cuántos años has estado en la iglesia o cuántas posiciones has ocupado en la iglesia. Al final, la madurez y la espiritualidad, si se puede decir así, se va a ver en las personas de acuerdo a sus acciones. Y sus acciones nos van a decir qué tanto esa persona verdaderamente ama y honra a Dios en su vida. Eso es así. Entonces, vemos, hermano, y esperamos que esa gran bendición y fue realmente de gran edificación para mi vida y yo sé que también para la de mi hermano Tommy. Rapidito queremos saludar a todos los hermanos que se han conectado ahí, nuestra hermana pastora, que la bendiga, Andrea Martín, Marta Rivera, una de nuestras maestras, todos los hermanos de Jesucristo Faro de Luz, nuestra maestra también Melissa, maestra también nuestra hermana Leida de Ranchero Kitchen, Betty Acosta, que es la esposa de mi amado hermano, la madre de nuestro hermano que está ahí conectada desde el Mirasco, nuestra hermana Provi Peguero, que bueno que está ahí, nuestra amada prima Nicaus, Ben Rivera, Dios te bendiga, los hermanos, así que nuestra tesorera, gloria al Señor, que bueno que está ahí también. Cada uno de los hermanos, nuestra hermana Elsa Rivera, saludos y bendiciones, nuestra hermana Maribel, ya la mencionaste, Dios te bendiga mucho, amada. Besos para ti también, se les quiere mucho a ustedes también, gloria al Señor. Y realmente ha sido un privilegio, un placer. Yo quería que mi hermano me cantara una alabanza antes de que se despida, porque Dios lo usa también cantando muy lindo para la gloria de Dios. Así que creo que ya está preparado, ¿verdad? No. Vamos para otra canción. Se me negó. Pero realmente, mis amados, ha sido un enorme placer y esperamos que cada uno de ustedes hayan sido edificados en gran manera, gloria al Señor. Sin antes, ¿verdad?, recordarles que esta noche, después de nuestra transmisión a las 10, pues nuestros pastores estarán conectados en un momento de clamor. Así que si usted tiene alguna petición, pues conéctese para que el Señor se glorifique a través de esa petición que usted tenga, sabiendo que Dios es el que contesta. Amén. Así que siempre les recordamos nuestra programación de lunes a viernes. Estamos aquí. Los pastores lunes y miércoles a las 8:30, nuestra hermana Elcita martes y jueves, y la escuela dominical siempre a las 7:30, el clamor a las 10 y el domingo a las 11 de la mañana. Recuerden que lunes a viernes estamos conectados a través de la hora de la oración. No deje de orar y siempre conéctese con nosotros. Así que voy a permitir a mi hermano que diga sus últimas palabras para así despedirnos y orar por ustedes. Amén. Amén. Solo quiero agradecer a mi hermana Janet y también a la Iglesia Faro de Luz que pues, nos ha concedido esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y como dice la escritura, la espada, la palabra de Dios es una espada de dos filos, tanto corta para allá como corta para acá. Nunca
podemos decir algo solo para aplicarlo a los demás, sino que a través que Dios nos da la palabra, pues también eso nos va edificando a nosotros. No estamos exentos, no somos perfectos, no estamos tratando de enseñar algo desde una posición de perfección, sino de una posición que en humildad, reconociendo que nosotros también necesitamos la palabra y necesitamos aplicarla a nuestra vida y crecer juntos. Es para mí un privilegio cada vez que podemos tener el tiempo de estudiar y debatir la palabra. Pues quiero agradecer y dejarles saber que también ha sido una bendición para mi vida. Amén. Así que oremos y somos despedida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Dios mío, gracias por el estudio de la misma, gracias por habernos guiado conforme a tu Santo Espíritu lo ha hecho, Dios. Esperamos, Dios mío, que esta palabra sea de gran bendición a la audiencia, Padre, que está ahí conectada, y a cada uno de nosotros, que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos has enseñado en esta maravillosa noche. Te presentamos cada uno de nuestros hermanos, sus peticiones, sus vidas y nuestras vidas también, que estén alineadas conforme al orden divino, Padre. Gracias por mi hermano Tommy y su familia, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria y la honra. Amén y amén. Shalom.